20 datos que no sabías de Sócrates. ¿Sabías que Sócrates afirmaba tener un daimonion? Sí, es cierto. Sócrates afirmaba tener un daimonion, una voz interior que le advertía cuando estaba a punto de tomar una decisión equivocada. Este daimonion no le decía qué hacer, sino que actuaba más bien como una señal de alarma. El término daimonion proviene del griego antiguo y se refiere a un espíritu o divinidad. En el caso de Sócrates, este daimonion era una especie de guía moral interna. A pesar de ser un pensador lógico y racional, Sócrates daba gran importancia a esta voz interna y la consideraba una parte integral de su proceso de toma de decisiones. Lo que es aún más intrigante es que Sócrates nunca reveló el contenido exacto de las advertencias de su daimonion. Esto ha llevado a mucha especulación y debate entre los estudiosos. Algunos interpretan el daimonion de Sócrates como una forma temprana de conciencia, mientras que otros lo ven como una conexión con lo divino. ¿Sabías que Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud? Fue condenado a muerte por las autoridades de Atenas. Las acusaciones en su contra eran corromper a la juventud e introducir nuevos dioses. Sócrates era conocido por su método de enseñanza, ahora conocido como el método socrático, que implicaba hacer preguntas provocativas para estimular el pensamiento crítico y para ilustrar ideas y conceptos. Sin embargo, este estilo de enseñanza fue interpretado por algunos como una amenaza para los valores y las creencias tradicionales de la sociedad ateniense. También fue acusado de introducir nuevos dioses, lo cual era considerado un acto de impiedad en la antigua Atenas. A pesar de estas acusaciones, Sócrates mantuvo su inocencia hasta el final. La condena y posterior ejecución de Sócrates es uno de los eventos más infames de la historia de la filosofía. ¿Sabías que Sócrates no conocía la tabla de multiplicar? Sí. A pesar de ser uno de los filósofos más grandes, se dice que Sócrates no conocía la tabla de multiplicar. Esto puede parecer sorprendente, dado que la multiplicación es una habilidad matemática básica. Pero esto no significa que Sócrates careciera de inteligencia o sabiduría. De hecho, podría haber sido parte de su enfoque filosófico. Sócrates era conocido por centrarse en cuestiones de ética y moralidad en lugar de detalles prácticos o técnicos. Su falta de conocimiento de la tabla de multiplicar podría haber sido una manifestación de esta actitud. Sócrates creía que la verdadera sabiduría venía de entender los conceptos más profundos de la vida y la existencia. ¿Sabías que Sócrates fue objeto de burlas en las comedias de su época? Sí, Sócrates apareció como personaje en varias comedias. Uno de los ejemplos más notables es la obra Las nubes de Aristófanes, un famoso dramaturgo de la época. En esta comedia, Sócrates es caricaturizado como un charlatán que pasa su tiempo caminando por el aire y hablando de cosas sin sentido. Además de sus ideas filosóficas, la apariencia de Sócrates también era objeto de burla. Se dice que tenía una apariencia bastante única, con una cara ancha, ojos saltones y una barriga prominente. Estos rasgos físicos eran a menudo exagerados en las representaciones cómicas, añadiendo un elemento de humor visual a las obras. Estas burlas y caricaturas no eran inusuales en las comedias de la antigua Grecia, que a menudo se utilizaban como medio para criticar y satirizar a figuras públicas y a la sociedad en general. Aunque estas representaciones pueden parecer irrespetuosas desde nuestra perspectiva moderna, formaban parte del espíritu crítico y satírico de la comedia griega. ¿Sabías que Sócrates creía en un antídoto moral contra el veneno? Hay relatos que indican que Sócrates creía en un antídoto moral, una especie de protección interna que, según él, le protegía de los efectos dañinos de cualquier veneno. Este antídoto moral no era una sustancia física, sino más bien una fuerza interna o espiritual que, según Sócrates, se fortalecía a través de la virtud y la rectitud moral. La ironía de esta creencia radica en el hecho de que Sócrates murió por envenenamiento. Fue condenado a muerte por las autoridades de Atenas y se le administró un veneno mortal, la cicuta. A pesar de su supuesto antídoto moral, Sócrates no pudo resistir los efectos mortales de este veneno.
Este hecho pone de relieve la complejidad y a veces la contradicción en las creencias y filosofías de Sócrates. Aunque creía en este antídoto moral, también aceptó su condena a muerte y bebió la cicuta sin resistencia, demostrando su compromiso con sus principios hasta el final. ¿Sabías que Sócrates incluyó a mujeres en sus discusiones filosóficas? A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Sócrates rompió con las normas de género de la antigua Grecia e incluyó a mujeres en sus discusiones filosóficas. Este hecho es notable, ya que, en la antigua Grecia, las mujeres a menudo eran excluidas de la vida pública y de las actividades intelectuales. Sócrates creía en el valor de todas las mentes, independientemente del género. Su círculo filosófico no estaba limitado a los hombres, sino que también incluía a mujeres. Entre ellas se encontraba Diotima de Mantinea, una mujer que Sócrates menciona en el Banquete de Platón como su instructora en los temas del amor y la belleza. La inclusión de mujeres en las discusiones filosóficas por parte de Sócrates muestra su enfoque progresista y su creencia en la igualdad de las mentes. ¿Sabías que Sócrates usaba la técnica mayéutica para extraer ideas de sus alumnos? Sócrates es famoso por su uso de la mayéutica, una técnica de interrogatorio diseñada para ayudar a una persona a llegar a sus propias conclusiones. El término mayéutica proviene de la palabra griega para partera, y Sócrates la usaba como una metáfora para describir su papel en el proceso de aprendizaje. Sócrates hacía preguntas que guiaban a sus alumnos a descubrir la verdad por sí mismos. Creía que la verdad ya residía dentro de cada individuo y que su papel era ayudar a dar a luz a esa verdad. Esta técnica es una parte central del método socrático de enseñanza y sigue siendo utilizada en muchas formas de educación y terapia hoy en día. A través de la mayéutica, Sócrates no solo desafiaba las creencias de sus alumnos, sino que también les enseñaba a cuestionar, a pensar críticamente y a buscar la verdad por sí mismos. ¿Sabías que Sócrates predijo la deshonra del hijo de Calias? Hay relatos que indican que Sócrates hizo una predicción sobre el hijo de Calias, un ciudadano adinerado de Atenas. Según estos relatos, Sócrates predijo que el hijo de Calias se convertiría en una persona deshonrada. La predicción de Sócrates se cumplió cuando el hijo de Calias se volvió infame en Atenas. Aunque no se sabe exactamente qué llevó a esta infamia, la predicción de Sócrates se considera un ejemplo de su agudo juicio y percepción. Este incidente también destaca la creencia de Sócrates en la importancia de la virtud y la moralidad. A pesar de la riqueza y el estatus de Calias, Sócrates predijo que su hijo se desviaría del camino de la virtud. Esto subraya la creencia de Sócrates de que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza o el estatus, sino por la virtud y la rectitud moral. ¿Sabías que la relación entre Sócrates y Platón a veces se interpreta como más que una simple relación maestro-alumno? La relación entre Sócrates y Platón es uno de los vínculos más famosos en la historia de la filosofía. Platón fue uno de los estudiantes más destacados de Sócrates y gran parte de lo que sabemos sobre Sócrates proviene de los diálogos de Platón. Sin embargo, algunos sugieren que su relación podría haber sido más profunda que la de un simple maestro y alumno. Esta interpretación se basa en la naturaleza de los diálogos de Platón, donde Sócrates a menudo aparece como una figura central y se presenta de manera muy favorable. El concepto de amor platónico, que se originó con Platón, a menudo se interpreta como un amor que trasciende lo físico y se centra en lo espiritual o intelectual. Algunos han sugerido que este concepto podría reflejar la naturaleza de la relación entre Sócrates y Platón. Estas interpretaciones son en gran medida especulativas y no hay evidencia concreta que las respalde. Sin embargo, añaden una capa de misterio e interés a la ya fascinante relación entre estos dos gigantes de la filosofía. ¿Sabías que Sócrates tuvo una extraña experiencia durante la batalla de Potidea? Durante la batalla de Potidea, Sócrates tuvo una experiencia bastante inusual. Según los relatos, permaneció inmóvil durante horas, completamente absorto en sus pensamientos, incluso en medio del caos de la batalla.
Sócrates explicó más tarde que estaba sumido en un intenso debate interno. Este tipo de comportamiento es un ejemplo de cómo Sócrates a menudo se perdía en sus pensamientos, sin importar las circunstancias que lo rodeaban. La batalla de Potidea fue un conflicto militar que tuvo lugar durante la Guerra del Peloponeso, una guerra que enfrentó a Atenas contra Esparta y sus aliados. A pesar de la intensidad de la batalla, Sócrates parecía estar en otro mundo, completamente absorto en sus pensamientos. Esta historia es un testimonio de la intensidad del pensamiento de Sócrates y de su capacidad para concentrarse en cuestiones filosóficas, incluso en las circunstancias más improbables. Aunque esta experiencia puede parecer extraña, es un reflejo de la dedicación de Sócrates a la búsqueda de la verdad y la sabiduría. ¿Sabías que Sócrates fue retratado como una mosca picadora en la comedia Las nubes de Aristófanes? En Las nubes, una comedia escrita por el dramaturgo griego Aristófanes, Sócrates es retratado como una mosca picadora. Esta descripción se refiere a la forma en que Sócrates, con sus preguntas incisivas y su constante cuestionamiento, acechaba y molestaba a la gente de Atenas, al igual que una mosca persistente. Aristófanes utilizó esta metáfora para criticar el método socrático de cuestionamiento constante, que algunos consideraban molesto o perturbador. A través de esta representación, Aristófanes satirizó no solo a Sócrates, sino también a la filosofía en general, que a menudo era vista con sospecha o desdén por la sociedad ateniense de la época. Aunque esta representación de Sócrates puede parecer negativa, también refleja la influencia y el impacto que Sócrates tuvo en su sociedad. Su persistente cuestionamiento y búsqueda de la verdad, aunque a veces molesto para otros, fue un catalizador para el pensamiento crítico y la reflexión filosófica. A pesar de las burlas y las críticas, Sócrates continuó con su método de cuestionamiento, dejando una huella duradera en la historia de la filosofía. ¿Sabías que la cicuta, el veneno que se utilizó para ejecutar a Sócrates, causa parálisis muscular progresiva? La cicuta es una planta venenosa que se utilizó en la antigua Grecia para llevar a cabo ejecuciones. Cuando se ingiere, la cicuta causa una parálisis muscular progresiva que comienza en los pies y sube por el cuerpo hasta alcanzar los pulmones, lo que finalmente provoca la muerte por asfixia. En el caso de Sócrates, se dice que mientras sus extremidades se entumecían debido a los efectos del veneno, continuó hablando y animando a sus discípulos a aprender de su muerte. A pesar de la gravedad de su situación, Sócrates mantuvo su compostura y utilizó sus últimos momentos para impartir sabiduría a sus discípulos. Esta historia es un testimonio de la fortaleza y la dedicación de Sócrates a la filosofía. Incluso en el rostro de la muerte, Sócrates continuó enseñando, demostrando su compromiso con la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Su muerte, lejos de ser un final, se convirtió en una lección final para sus discípulos y para las generaciones futuras de filósofos. ¿Sabías que Sócrates tuvo un famoso enfrentamiento dialéctico con Gorgias? Gorgias era conocido por su elocuencia y habilidad para persuadir a través de la retórica. Sin embargo, Sócrates desafió las ideas de Gorgias. En su diálogo con Gorgias, Sócrates cuestionó la naturaleza y el propósito de la retórica, argumentando que a menudo se usa para persuadir sin tener en cuenta la verdad. Sócrates sostenía que la retórica debería usarse para buscar y comunicar la verdad, no simplemente para ganar argumentos. Este enfrentamiento entre Sócrates y Gorgias pone de manifiesto la tensión entre la retórica y la filosofía en la antigua Grecia. Mientras que los sofistas como Gorgias valoraban la persuasión y la elocuencia, Sócrates valoraba la verdad y la virtud. A través de su diálogo con Gorgias, Sócrates demostró su compromiso con la búsqueda de la verdad, incluso cuando esto implicaba desafiar a las figuras respetadas de su tiempo. ¿Sabías que Sócrates tuvo debates ingeniosos con Hipias, un sofista que se jactaba de ser polifacético? Hipias se enorgullecía de su capacidad para enseñar una variedad de temas, desde matemáticas hasta poesía. Sócrates logró revelar las limitaciones de su conocimiento. A través de su cuestionamiento y razonamiento lógico,
Sócrates demostró que tener un conocimiento superficial en una amplia gama de temas no es lo mismo que tener una comprensión profunda y verdadera. Estos debates entre Sócrates e Hipias son un ejemplo de la habilidad de Sócrates para desafiar a los sofistas y exponer las debilidades en sus argumentos. A través de estos intercambios, Sócrates demostró la importancia de buscar una comprensión más profunda y significativa en lugar de simplemente acumular conocimientos superficiales. ¿Sabías que Aspasia, una cortesana y amiga de Sócrates, le pidió que instruyera a sus esclavas en la filosofía? Aspasia era conocida tanto por su relación con el estadista Péricles como por su propia influencia intelectual. A pesar de su estatus como cortesana, Aspasia se movía en círculos intelectuales y políticos, y era amiga de Sócrates. Según los relatos, Aspasia le pidió a Sócrates que instruyera a sus esclavas en la filosofía. Su objetivo era que las esclavas fueran más inteligentes y, por lo tanto, más valiosas. Este hecho es notable, ya que muestra que Aspasia valoraba la educación y la inteligencia incluso en personas que la sociedad de la época a menudo pasaba por alto. La petición de Aspasia también destaca la reputación de Sócrates como maestro. A pesar de que Sócrates no escribió ninguna obra filosófica, su enseñanza tuvo un impacto significativo en sus contemporáneos y en generaciones futuras de pensadores. La petición de Aspasia es un testimonio de la estima en la que se tenía a Sócrates como maestro y pensador. ¿Sabías que en psicología se utiliza el término síndrome de Sócrates para describir a aquellos que cuestionan constantemente la autoridad y la sabiduría establecida? El síndrome de Sócrates es un término no oficial en psicología que se utiliza para describir a las personas que, al igual que Sócrates, cuestionan constantemente la autoridad y la sabiduría convencional. Estas personas tienden a ser críticas con las normas sociales y a menudo desafían las ideas preconcebidas. Este comportamiento puede ser visto como problemático en ciertos contextos, especialmente en aquellos que valoran la conformidad y la aceptación de las normas sin cuestionarlas. Sin embargo, también puede ser visto como una señal de pensamiento independiente y crítico. Es importante señalar que este síndrome no es un diagnóstico oficial en psicología y se utiliza más como una forma de describir ciertos comportamientos o actitudes. Aunque puede llevar el nombre de Sócrates, no implica necesariamente que las personas con estas características sean filósofos o sigan los mismos principios que Sócrates. Es simplemente una forma de describir a las personas que tienen una tendencia a cuestionar y desafiar la autoridad y la sabiduría convencional. ¿Sabías que algunos relatos sugieren una relación romántica entre Sócrates y Teodote? Existen relatos que sugieren una relación entre Sócrates y Teodote, una mujer conocida en la antigua Grecia por su belleza e inteligencia. Teodote era una hetaira, una cortesana educada que a menudo se mezclaba con la élite intelectual de Atenas. Estos relatos provienen principalmente de los diálogos de Jenofonte y Platón, donde se menciona a Teodote en varias ocasiones. En estos diálogos se describe a Sócrates interactuando con Teodote en un contexto social y filosófico. Sin embargo, es importante señalar que la naturaleza exacta de su relación no está clara y es objeto de debate entre los estudiosos. Algunos interpretan estos relatos como indicativos de una relación romántica, mientras que otros los ven como una simple amistad o relación filosófica. En cualquier caso, estos relatos destacan la disposición de Sócrates para interactuar y aprender de una variedad de personas, independientemente de su género o estatus social. También subrayan la presencia y el papel de las mujeres en los círculos intelectuales de la antigua Grecia. ¿Sabías que Sócrates tuvo un encuentro con Diógenes el Cínico? Hay relatos de un encuentro entre Sócrates y Diógenes el Cínico, uno de los filósofos más coloridos de la antigua Grecia. Diógenes era conocido por su estilo de vida ascético y su desprecio por las convenciones sociales. Según los relatos, durante su encuentro, Diógenes, que estaba disfrutando del sol, le dijo a Sócrates que se apartara y no bloqueara su sol. Este comentario es un ejemplo del ingenio mordaz de Diógenes y su desdén por las figuras de autoridad. Este encuentro pone de manifiesto las diferencias entre Sócrates y Diógenes. Mientras que Sócrates buscaba la verdad a través del diálogo y la reflexión,
Diógenes desafiaba las convenciones sociales y vivía de acuerdo con sus propios principios, sin importar lo que pensaran los demás. ¿Sabías que Sócrates comparó su forma de enseñar con la situación de una rana en el estanque? Sócrates utilizó la metáfora de una rana en un estanque para describir su enfoque de la enseñanza. Según esta metáfora, Sócrates era como una rana que siempre salta a donde hay más gente, buscando audiencia para sus ideas. Esta metáfora ilustra la forma en que Sócrates buscaba activamente oportunidades para compartir y discutir sus ideas. No se contentaba con mantener sus pensamientos para sí mismo, sino que buscaba activamente a aquellos que estaban dispuestos a escuchar y participar en el diálogo. La imagen de la rana también sugiere una cierta agilidad y adaptabilidad. Al igual que una rana que puede saltar rápidamente de un lugar a otro, Sócrates estaba dispuesto a moverse y adaptarse para encontrar la mejor audiencia para sus ideas. ¿Sabías que Sócrates predijo que el hedonista Aristipo sufriría por su estilo de vida? Hay relatos que indican que Sócrates hizo una predicción sobre Aristipo, un filósofo conocido por su hedonismo. Sócrates predijo que Aristipo sufriría por su estilo de vida, que se centraba en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. La predicción de Sócrates se cumplió cuando Aristipo fue capturado y vendido como esclavo. Sin embargo, a pesar de esta adversidad, Aristipo utilizó su filosofía para sobrellevar su situación. Creía que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo uno responde a ellas. Aristipo aplicó esta filosofía a su propia vida, incluso cuando fue esclavizado. A pesar de su difícil situación, Aristipo logró mantener una actitud positiva y finalmente logró recuperar su libertad. Esta historia es un ejemplo de cómo la filosofía puede ser aplicada a la vida real y cómo puede ayudar a las personas a enfrentar las adversidades. Aunque Aristipo sufrió como predijo Sócrates, su filosofía le proporcionó las herramientas para superar sus dificultades y recuperar su libertad. Muchas gracias por ver el video. Si te gustan este tipo de videos de datos curiosos, házmelo saber en los comentarios. No olvides compartirlo y suscribirte. Con gratitud y aprecio, Don Filósofo.